Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Bueno, esperamos unos minutitos, así se conectan. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Cristina, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Las notas, ¿las van a subir al CIU o se publicaron en algún lado? No, la vamos a subir. Ah, Tengo está bien. que subirlas, yo las tengo ya, y ¿cómo es? Y las tengo que subir. Está bien, perfecto. Gracias. No, por favor. ¿En qué comisión estás, Cristina? Estoy Ah, en la en la- comisión 4 y rendí en la primera tanda, en la primera oportunidad. La primera presentación. sí, con Agore y Bruno. Exacto. 5. Gracias, doctor. De nada. Buenas tardes, profe. Disculpe, recién entré. No sé si dijo que iba a subir las notas, ¿puede ser? Sí, las tengo que pasar. No Ah, son bien, tantas. listo, gracias. No, es un ratito, lo que pasa que, bueno, que he estado también con el tema de la práctica procesal y, bueno, me ha demorado la carga de notas, nada más. Bueno, siendo las 18:30 horas, tal como les comuniqué hoy, en esta oportunidad yo voy a desarrollar 2 unidades temáticas que tienen que ver con los medios de impugnación extraordinarios, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Como esta clase quedó desfasada, dado que no hubo clase ni el lunes ni el martes, en realidad ustedes van a ver primero lo que es los medios de impugnación de manera ordinaria. Claro que cuando uno se imagina los medios de impugnación de resoluciones judiciales, en general uno identifica los medios de impugnación con los recursos, de verdad, con un recurso de revocatoria, con un recurso de apelación. Pero el concepto de medio de impugnación es mucho más amplio. Fíjense, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, una resolución o un acto procesal que considero que es nulo. ¿Cómo lo impugno yo? Esto lo hemos visto, ¿se acuerdan? El artículo 169 decía que frente a un acto procesal realizado durante el transcurso del proceso había que promover que era un incidente de nulidad, ¿se acuerdan? Y esto es un medio de impugnación. Si yo voy, por ejemplo, y voy al proceso ejecutivo y miro, por ejemplo, el artículo 551, claro, ustedes lo van a empezar a ver ahora, el proceso ejecutivo, van a ver que un proceso ejecutivo tiene una particularidad en que para poder promover un proceso ejecutivo yo tengo que tener un título ejecutivo extrajudicial, un cheque, un pagaré, etc.
Y justamente en este tipo de procesos, el legislador se le ocurrió hacer un proceso donde iba a privilegiar el cobro del crédito. Para una de las formas de privilegiar el cobro del crédito era sacarle cuestiones de discusión. Entonces, en el 542, cuando vean ustedes las excepciones, van a ver que en el inciso cuarto, cuando habla de la inhabilidad de título, dice justamente que no se puede discutir la causa de la obligación. Y esto se vincula con el 552, que después no, con el 551. ¿Por qué? Porque ahí nos va a decir que justamente aquello que no pudo discutirse dentro del proceso ejecutivo, yo puedo revisarlo en el juicio de conocimiento posterior. O sea, el juicio de conocimiento posterior es para revisar la sentencia ejecutiva. Fíjense que es otro medio de impugnación de resoluciones judiciales. Cuando yo pienso, por ejemplo, en una sentencia, en un proceso de conocimiento que pudo haber pasado en cosa juzgada material, digo, ¿esta sentencia es inexpugnable? ¿Podrá ser revisada en un futuro? Y sí, hay un ámbito de revisión que es la acción autónoma de nulidad. Por eso, cuando nosotros vimos el tema, empezamos a ver el tema de las nulidades, vimos que había distintas vías, ¿no? Entonces decía, ¿cómo una acción de nulidad, el incidente de nulidad, el recurso de nulidad? Bueno, ¿qué les quiero mostrar con esto, chicos? Que cuando uno se refiere, cuando van a estudiar ahora medios de impugnación, en realidad el medio de impugnación no solamente el recurso, puede ser la vía del incidente, puede ser la vía de un proceso diferente. Entonces, eso siempre piénsenlo, ¿por qué? Porque en definitiva, en el ejercicio profesional, ustedes se les van a presentar este tipo de cuestiones y ustedes tendrán que elegir la vía procesal adecuada para impugnar la resolución judicial. ¿Entienden? Esto es muy importante. Ahora, cuando nosotros pensamos en un recurso extraordinario, y lo veo, digamos, a nivel provincial, lo primero que tengo que pensar que este tipo de casación es especial. Y en principio también tengo que pensar que esta casación especial, en un esquema jurídico, parte generalmente de un punto de partida, que tiene que ver con la Constitución Nacional y cómo ha sido interpretada, y con los pactos internacionales. Fíjense ustedes, cuando uno piensa en la vía recursiva, en general se dice, por ejemplo, en materia civil y comercial, que el derecho de defensa en juicio está garantizado con el acceso a la justicia en una instancia ordinaria. Basta que yo tenga una instancia ordinaria en materia civil y comercial para que yo cumpla con la manda de la Convención del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué lo digo esto? Porque en materia penal, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica me dice que en la organización judicial tengo que tener un doble conforme de carácter ordinario. Y después, cuando pienso en el recurso extraordinario, ya sea provincial o federal, la realidad es que tengo que pensar que el recurso extraordinario no es para todas las cuestiones legales. En principio, los recursos extraordinarios solamente se van a abrir para cuestiones de derecho, no para el análisis de cuestiones de hecho que quedan circunscriptas a las instancias ordinarias, a una primera o una segunda instancia o, en algunos casos, a un tribunal de instancia única. Primer punto a considerar. ¿Está claro? Las instancias extraordinarias se van a abrir, en principio, solamente para
cuestiones de derecho. Excepcionalmente, las cuestiones de juzgamiento que han sido materia de las instancias ordinarias en la provincia de Buenos Aires van a poder ser planteadas ante la Corte de manera excepcional a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pero bajo la figura de lo que es el absurdo en la apreciación de la prueba. Es decir, si bien la cuestión que porta el recurso extraordinario de aplicabilidad de ley es cuestión de derecho, excepcionalmente van a ver que se puede ingresar al análisis de cuestiones de hecho bajo esta misma figura, pero que cobija otra circunstancia que ha sido designada como la teoría del absurdo. En el caso del recurso extraordinario federal, esas cuestiones de hecho, en general, van a ser analizadas a través de la figura de la arbitrariedad. ¿Sí? Doctor, una pregunta. En provincia, el recurso de nulidad, también cuando por omisión en cuestiones esenciales, ahí no se discuten hechos más No, que mi amor. derecho. No. Ahí vos lo que estás manifestando, el recurso extraordinario, que es otro de los recursos extraordinarios, fíjate vos que lo vas a quedar comprendido en dos artículos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el 168 y el 171, y en realidad no es una cuestión de hecho, sino que vos planteaste cuestiones esenciales a resolver por un pronunciamiento judicial y fueron omitidas en forma inadvertida. Entonces, esa omisión del tratamiento de la cuestión es muy diferente a tratarla mal. ¿Comprendés qué es la teoría del absurdo? Cuando yo, por ejemplo, digo, suponete, trato la cuestión planteada, pero desinterpreto la prueba de manera grosera y la resuelvo de determinada manera. ¿Comprendés? En contra, quizá, de medios probatorios que obran en la misma causa, o los desinterpreto, los interpreto de manera incorrecta. ¿Está comprendida esa diferencia? Es decir, en uno hay omisión de tratamiento, omisión inadvertida, porque puede haber una omisión consensuada. No la trato porque esta cuestión está comprendida en el tratamiento de otra principal que la excluye. ¿Comprendés? Si yo te rechazo el daño emergente, digo, ¿qué te voy a rechazar? Porque digo que no existió el hecho, ¿para qué voy a tratar el daño moral? Si ya con que te dije que no existió el hecho, no puede haber, si no hay hecho ilícito, no puede haber tratamiento del daño moral. Por ejemplo. Bien, pero en principio volvemos a lo que es materia de tratamiento de un recurso extraordinario. En principio solamente cuestiones de derecho. ¿Por qué? Porque habitualmente la función de estos recursos extraordinarios se dice que el Tribunal Superior tiene tres funciones principales. Una función nomofiláctica, una función uniformadora en la interpretación de la ley y una función diquelógica. Esto es común a los tribunales superiores. La función nomofiláctica se predica cuando se dice que estos tribunales superiores controlan la aplicación del derecho que se hace por el tribunal inferior en una determinada causa. Es decir, hay un control respecto
de una sentencia y de la elección de la norma que se ha utilizado para resolver la cuestión. ¿Sí? Por eso decimos función nomofiláctica. Una segunda función y que hace a la seguridad jurídica se vincula con la correcta interpretación de la norma. Les doy un caso para que ustedes lo entiendan. ¿Y por qué decimos que esta función de interpretación integra, justamente se le reconoce un fundamento constitucional que es el principio de igualdad ante la ley? Por ejemplo, lo vamos a ver nosotros, en Provincia de Buenos Aires teníamos un problema, creo que ya se los he mencionado, que se llamaba pagaré de consumo. ¿Por qué? Y porque unos tribunales decían, no existe el pagaré de consumo. Entonces se presentaba Luro Autogar, para que ustedes conozcan la empresa en Mar del Plata, promovía la ejecución con un pagaré, y el tribunal le decía, mire, esto no es un pagaré, esto instrumenta una relación de consumo, no tiene los requisitos que exige el artículo 36 de la ley 24240, este pagaré es ilícito y por lo tanto rechazaban la ejecución. En Mar del Plata tenía juzgados que directamente me aplicaban esto. Otros juzgados que me decían, no, esto es un pagaré. Y yo no puedo, como el pagaré es incausado, yo no puedo saber si responde, por más que venga Luro Autogar, por más que venga el banco, yo no puedo decir que instrumenta una relación de consumo. Por lo tanto, como no se puede discutir la causa de la obligación en el proceso ejecutivo, adelante con el pagaré. El pagaré es un título comercial, no vamos a analizar absolutamente nada. Es un título hábil. Y otros decían, fíjense ustedes, tribunales de primera instancia, este es juzgado 5, opinión, supongamos de quien hoy integra la excelentísima Cámara de Mar del Plata, el doctor Catán. Él es comercialista, él decía, es profesor de nuestra facultad, y decía, el pagaré es pagaré. Y después tenía otros juzgados que decían, miren, este pagaré puede que sea instrumentando una relación de consumo. ¿Y por qué? Porque por un lado está la entidad financiera y por el otro lado hay un sujeto persona física, entonces el monto del pagaré no supera lo que es una relación de consumo. Así que como instrumento de una relación de consumo, tráigame el contrato por el cual usted emitió el pagaré e integre el título. Y si ese contrato cumple con la ley 24240, es un título hábil. Fíjense, 3 soluciones para un mismo pagaré. Uno me rechazaba la demanda, otro no investigaba nada y otro decía, traiga el pagaré y el contrato. ¿Qué pasaba? Cuando yo apelaba la resolución, si iba a la sala tercera me decía, tiene razón el que rechaza la ejecución, es un título inhábil. Y otra sala me decía, no, si no se planteó por la parte ejecutada ninguna cuestión acerca de que se trata de un pagaré de consumo, no voy a entrar a analizar. Y otros decían, bueno, bajo ciertas circunstancias puedo presumir. 3 soluciones diferentes. Entonces, ¿cómo hago yo? Y esto en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Después tenía un fallo plenario Junín, después tenía, o sea, una misma cuestión con distintas soluciones legales. ¿Les parece que eso puede subsistir? No. Entonces, ¿la Corte qué hizo? La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tomó un caso y sentó jurisprudencia. ¿Me entienden? ¿Con esto qué logra? Interpretar una cuestión a nivel provincial de manera uniformadora. ¿Entienden? ¿Y esto qué trae? Trae previsibilidad. ¿Por qué trae previsibilidad? Y muy claro, chicos, porque a partir desde que la Corte resuelve la cuestión,
ya hay un camino indicado de cómo se deben resolver una cuestión que estaba siendo resuelta de manera diferente dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Comprende? Esto es muy importante también dentro de lo que es la función del superior tribunal. ¿Está claro entonces? A eso se vincula con la función también de los recursos extraordinarios. Y la tercera función se vincula con la tutela judicial efectiva y el debido juzgamiento, que es la diquelógica. Nosotros acabamos de decir que puede haber errores de juzgamiento porque se omite, por ejemplo, en una sentencia se reprocha a la parte no haber probado y en realidad la parte lo probó, pero se omitió considerar el elemento probatorio. ¿Comprenden? Fíjense ustedes cuando lean una sentencia, van a ver que en general, en el pronunciamiento judicial le van a decir, bueno, los jueces pueden seleccionar los elementos probatorios a los fines de establecer y fundar su opinión en esta sentencia. Sí, está muy bien, es cierto. No tienen que referirse a cada uno de los elementos probatorios, sino tomar aquellos que son los que van a fundar su decisión. ¿Es verdad? Pero no me pueden decir a mí, usted no probó, por ejemplo, que al momento de plantear la cuestión, tal cosa. Y resulta que hay, por ejemplo, un reconocimiento a partir de una prueba informativa del hecho, prueba que se ha incorporado y que no ha sido impugnada de falsedad. Entonces, ese razonamiento termina siendo injusto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque precisamente hay un reproche hacia la parte equivocado. O, como dice la Suprema Corte, una grosera desinterpretación o contradicción con las leyes de la lógica y de la sala crítica. Yo no puedo decir, por un lado, que esto se tuvo probado y después, a renglón seguido, 3 párrafos después, decir, y no se ha probado tal cosa. Hay una contradicción en ese razonamiento que no respeta las leyes de la lógica. ¿Y esto qué controla? Y en general se vincula muchas veces con cuestiones de hecho. ¿Comprenden? Fíjense ustedes. Vimos 2 cuestiones de la casación extraordinaria que se vinculan a cuestiones de derecho. La primera, la correcta aplicación de la ley. La segunda, la correcta interpretación de la ley. Y acuérdense que la correcta interpretación de la ley se vincula con un principio de igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución Nacional. Y hay una tercera función diquelógica que se vincula con la justicia en el juzgamiento. El correcto y debido proceso. Por eso hablamos de 3 funciones de la casación. Y esta casación se puede dar de 2 maneras. Por eso hablamos de casación positiva y de casación negativa. Cuando uno piensa en general en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la provincia de Buenos Aires o el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, vamos a ver que hay casación positiva. ¿Por qué? Porque se modifica, se hace lugar al recurso, se hace lugar al agravio y se resuelve además la cuestión sometida a juicio. Por eso decimos, hay casación positiva. Pero, por ejemplo, en el recurso extraordinario de nulidad, cuando se hace lugar a la nulidad, porque esa sentencia omitió una cuestión esencial,
esa sentencia carece de fundamentación jurídica o esa sentencia no tiene voto individual de cada uno de los jueces intervinientes, en realidad nos enfrentamos a una casación negativa, que es que la Corte decreta la nulidad y devuelve el expediente para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Esta es la diferencia entre la casación positiva y negativa. No sé si ustedes lo están viendo a Guillermo, pero es enternecedor cómo se le durmió el nene en sus brazos. Qué hermosura. Ayelén se metió dentro de la cámara para verte. Muy lindo y muy loable lo tuyo. Bueno, también estaba Valeria, que también estaba con su niño. Bien. Hasta acá vamos bien, chicos. La función de, entienden bien cómo es el tema de la función de los tribunales superiores en los recursos extraordinarios. Siempre pensamos en estas tres funciones que son comunes a los recursos extraordinarios. A nivel nacional, fíjense ustedes que el recurso extraordinario federal, después ya lo vamos a ver, también la Corte tiene la posibilidad, pero esto queda a criterio de la Corte, de ejercer cuando resuelve, puede ejercer casación positiva o casación negativa. ¿Por qué? Porque puede casar la sentencia, indicar cómo se debe resolver la cuestión y devolver para que se resuelva de la manera que se dijo. ¿Me entienden? Es decir, está mal resuelto, se debió haber resuelto siguiendo determinadas pautas, vuelva para que se dicte un nuevo pronunciamiento acorde con las pautas que nosotros le hemos brindado. ¿Está? Muy bien. En la provincia de Buenos Aires. Profesor, perdón. Sí, claro, Agustina. En la casación positiva, entonces, el tribunal resuelve, además de hacer lugar al recurso, de hacer lugar al agravio, resuelve la cuestión. Claro, la cuestión. Por eso te dije, en provincia de Buenos Aires parece que hubo un gol ahí, no sé quién fue el que cantó el gol, sí. Pero ¿de quién ha sido el gol? No sé, pero bueno. No sé. ¿De quién, Martina? Martina nos va a decir. Se ríe Martina. ¿De quién fue el gol? Del Villarreal. Ah, muy bien, muy importante. Estamos en la Champions, estamos allá en Europa. Muy bien. Bueno, Agustina, acordate siempre que es casación positiva, en principio, en los recursos de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad. ¿Por qué lo digo esto? Porque si bien yo les acabo de decir que la nulidad es casación negativa, revoca y devuelve, en algunos casos excepcionales, después lo vamos a ver, y sobre todo vinculados a cuestiones, por ejemplo, de amparos de salud, la Suprema Corte, por ejemplo, lo que ha hecho es decir, no voy a devolver el expediente porque esto va a demorar mucho y como está en juego la salud, también resuelve. El fallo es nulo, pero no voy a demorar y excepcionalmente vemos que ejerce casación positiva. Pero bueno, son circunstancias excepcionales. Lo mismo vamos a ver, por ejemplo, que excepcionalmente en la Corte, en un recurso de inaplicabilidad de ley, puede declarar la nulidad de oficio. Pero también interpusimos inaplicabilidad y excepcionalmente era tan malo el fallo que dijo, ni siquiera puedo considerarlo como un pronunciamiento válido y lo decreta nulo. Pero, reitero, son circunstancias excepcionales. Entonces, ¿la regla cómo sería para tenerlo más clarito? La regla es casación positiva en inaplicabilidad e inconstitucionalidad.
casación negativa en nulidad. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ver ahora, en la provincia de Buenos Aires, la Constitución, en el artículo 161, me va a hablar de la competencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Y cuando me habla de la competencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, me dice, mire, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires tiene competencia originaria, es decir, como actuara cualquier tribunal ordinario, y lo mismo la Corte de Nación tiene competencia originaria o derivada, o por apelación. En realidad uno pudiera corregir la redacción y decir, bueno, jurisdicción originaria o por apelación extraordinaria. ¿Sí? Y tiene jurisdicción originaria y por apelación respecto de la inconstitucionalidad de las normas. ¿Por qué? Porque en nuestro código, si ustedes van a ver el artículo 683, van a ver que existe una acción de inconstitucionalidad. Pero también nosotros tenemos en el mismo Código Procesal, en el artículo 299, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Y luego, en el inciso tercero, fíjense ustedes, dice que conoce y resuelve en grado de apelación de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden. Acuérdense, función, como dijimos que se llamaba esta, nomofiláctica. Acuérdense, aplicación de la ley nomofiláctica. Con las restricciones, esto es importante, que las leyes de procedimiento establezcan en esta clase de recursos. Y en el inciso B me habla del otro recurso extraordinario que dijimos que era el de nulidad. El de nulidad contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia cuando se alegue violación a las normas contenidas en los artículos 178 y 171. Los artículos 168 y 171 me hablan que las sentencias definitivas tienen que tener ciertos requisitos constitucionales, que son que los tribunales colegiados deben dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Fíjense, voto individual y cuestión esencial. Eso está en el artículo 168. Y el 171 me habla de la fundamentación legal. Serían los 3 requisitos de las sentencias definitivas dictadas por tribunales colegiados en la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Ahora bien, es importante un tema que está en la misma, fíjense ustedes, en el mismo punto número 1 de la bolilla que estamos tratando. Dijimos 3 recursos en la provincia de Buenos Aires extraordinarios. Acuérdense, inconstitucionalidad, inaplicabilidad de ley y nulidad. Luego vamos a ver que hay caracteres comunes y caracteres particulares de admisibilidad de cada recurso. Pero a continuación, en el último punto dice el recurso indiferente.
¿Qué es esto del recurso indiferente? Lo que primero que les voy a decir, en la provincia de Buenos Aires no hay recurso indiferente. Y usted va a decir, bueno, muy bien, ¿y qué significa que no haya recurso indiferente? Lo voy a responder con una expresión que utiliza la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y que dice que cada causal recursiva soporta el peso de su propia argumentación. Anótenlo porque es muy significativa esta expresión. Cada causal recursiva soporta el peso de su propia argumentación. ¿Saben lo que me está diciendo la Corte, el texto de la Corte, la Suprema Corte? Señores, si ustedes eligen un recurso extraordinario y el agravio debió ser canalizado por otro recurso extraordinario, lamentablemente al elegir mal el camino, yo no lo voy a corregir, no lo puedo corregir. Por lo tanto, le voy a rechazar el recurso extraordinario. Si lo que debía plantear era un recurso de inaplicabilidad de ley y yo planteé la inconstitucionalidad, si lo que yo debía plantear era la inaplicabilidad de ley e interpreté mal la cuestión y interpuse un recurso de nulidad, la Corte va a decir, del Cerro se equivocó. Por lo tanto, como usted eligió mal el camino, yo no lo puedo reencauzar a su recurso. Por lo tanto, rechazo el recurso extraordinario. El recurso indiferente, si existiera, es una... esto viene del derecho alemán, permite que frente al agravio el tribunal reencauce ese recurso extraordinario de manera oficiosa. ¿Comprenden? Leído el agravio, dice, ah, bueno, esto tendría que haber ido por nulidad, no importa, está bien, lo vamos a llevar por la nulidad. ¿Comprenden? Esto Sería es mucho más... Sería como Sí. darle lugar al principio de instrumentalidad que hay en el proceso, o sea, utilizar el recurso indiferente. Más que en la instrumentalidad de las formas, esto lo que hace es sanear el error. ¿Comprendés? ¿Por qué? Porque en realidad vos elegiste mal el camino por el cual canalizar tu agravio. Y entonces el tribunal subsana ese vicio y te dice, ah, está bien, en realidad lo que usted interpretó como inconstitucionalidad era inaplicabilidad de ley. Entonces, esto es muy importante. Fíjense, si yo les hago, a ver, razonen esta pregunta. ¿Puede una misma resolución judicial ser atacada por distintos recursos extraordinarios? A ver, ¿puedo una sentencia de Cámara de Apelación de Mar del Plata? ¿Puedo plantear yo frente a esa sentencia el recurso extraordinario de nulidad y el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o de inconstitucionalidad? Sí, ¿Por qué sí, Ayelén? y porque siguiendo este criterio lo argumentás desde el punto de vista que consideres cada recurso y entonces puede que uno prospere y el otro no, pero no perdés la oportunidad. Exactamente. Es decir, cada recurso tiene que guardar autonomía argumentativa. Yo puedo considerar que la sentencia, por ejemplo, carece de fundamentación legal. ¿Por qué? Porque las citas legales que me hacen en la sentencia son demasiado laxas. Es decir, a ver,
Y rechazo de la demanda, artículo 1 del CPC, artículo 1 y siguientes del Código Civil y Comercial, artículo 1 y siguiente de la Constitución Nacional. ¿Comprenden? ¿Qué me dijeron ahí? En vez de decirme la norma puntualmente aplicable al caso, me hicieron, obviamente lo que acabo de decir es un disparate, ¿no? Pero muchas veces uno puede encontrar argumentación jurídica que en realidad es muy general. ¿Entienden? Entonces uno puede decir, mire, esta sentencia es nula. ¿Por qué? Y porque le falta el requisito del 171, el fundamento jurídico. ¿Por qué? Porque el fundamento jurídico es demasiado liviano, para llamarlo de alguna manera o graficarlo de alguna manera. ¿Y por qué es liviano? Porque es muy genérico. No indica claramente cuál es la norma que resuelve puntualmente el reclamo que ha sido acogido en sentencia. Pero después dicen, bueno, para el supuesto caso que se considere que está bien, yo también interpongo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, donde voy a cuestionar justamente a partir de la función nomofiláctica, la aplicación que se ha hecho de la norma jurídica. Entonces, fíjense que los agravios son diferentes. En uno digo, no hay fundamentación jurídica. Y en el otro digo, esa fundamentación jurídica es errada, porque debió tomar en consideración tal artículo, tales normas y tales normas. Entonces, perfectamente, si yo respeto el ámbito de actuación de cada recurso, una sentencia puede ser objeto de diferentes recursos. ¿Sí? ¿Alguna duda, Valeria, que te quedaste moviendo la cabeza? No. No, estoy escuchando. No, lo importante es que entiendan estos conceptos de por qué no hay recurso indiferente, porque es una modalidad elegida por nuestra legislación también. No se olviden que en definitiva son normas de carácter constitucional y procesal, pero son elecciones. Yo estaba mirando, el 13 de mayo se sancionó un nuevo código procesal en la provincia de Corrientes, perdón. Y justamente en una charla que dio la semana pasada la doctora Gladys Estigarribia de Midón, que es una profesora de Corrientes, ella fue miembro del Tribunal Superior de Corrientes, es procesal constitucionalista. Yo le decía que en la actual redacción del código, ella hablaba muy bien del recurso extraordinario de nulidad, que los perfiles de los recursos que tiene el código provinciales son en general muy parecidos. Y ella decía que el recurso establecía la nulidad, se establecía con casación positiva. Y en realidad, el principio desde mi punto de vista no era así, era casación negativa, pero decía, podrá haber casación positiva en el de nulidad, estoy hablando de Corrientes, siempre y cuando no se cause indefensión. Es decir, siempre y cuando la nulidad no traiga aparejada que yo provoque indefensión de la contraria. Bueno, en definitiva, lo que quiero explicarles con esto son criterios. ¿Está claro? Es decir, cada provincia organiza, en definitiva, sus recursos de la manera que cree conveniente. ¿Bien? Muy bien. Entonces, nosotros decimos, cada causal es propia del canal impugnativo. Esto es lo que conocemos con el nombre de recurso indiferente. Muy bien. Dentro de los recursos extraordinarios, hay requisitos que son comunes a todos ellos. En primer lugar, me estoy riendo porque está mi perro mordiendo una sandía que hace ruidito de chifle. Bien, el primer requisito es sentencia definitiva. ¿Dictada por quién? Ahí, fíjense que estamos hablando de cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única.
Esto es común a todos los recursos extraordinarios. El concepto de sentencia definitiva, fíjense, que también se va a aplicar aún cuando la cuestión que resuelva no sea la cuestión de fondo, sino que resuelva la cuestión de manera incidental. Por ejemplo, una sentencia que declara la caducidad de instancia. Pero fíjense que muchas veces esa cuestión incidental no impide la reproducción de la acción. Por eso nosotros decimos, es sentencia definitiva la que resuelve el fondo del asunto o la que resuelve una cuestión incidental, impidiendo la reproducción de la cuestión. ¿Por qué? Porque si yo hago lugar a una excepción de prescripción, obviamente la cuestión ya no puede ser motivo de otro proceso. Pero en cambio, si yo resuelvo y decreto la caducidad de instancia y la acción no está prescripta, puedo iniciar un nuevo proceso. ¿Es verdad? Obviamente, lo único que hizo esa declaración de caducidad de instancia es como consecuencia que yo tenga que iniciar un nuevo proceso, lo que no me permite la prescripción. Entonces, ¿qué es sentencia definitiva? Fíjense. Profe, Posibilidad. Sí, José. una consulta antes que siga y no me pierda. Con el tema este de la cuestión de caducidad de instancia, ¿yo puedo recurrirla entonces solamente en el caso en que yo no pueda iniciar un proceso posterior, o sea, con una nueva demanda, porque claro. prescribió? Sí, sí. Y es la caducidad de instancia de primera instancia. Porque la de segunda instancia te deja firme el fallo de primera. Claro. ¿Comprenden? Sí, sí, sí. Acá estamos refiriendo a una cuestión de primera. Yo lo que les quiero mostrar con eso es que muchas veces la definitividad o no de lo resuelto en una cuestión incidental dependerá de ese tema. Porque si vos podés iniciar un nuevo juicio, no hay lesión. En realidad hay demora. Te sancioné la demora porque no moviste el expediente, pero eso no impidió que vos puedas reproducir nuevamente la cuestión. Por eso cuando decimos sentencia definitiva, es la que me cancela vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado. Es la que me impide replantear en otra oportunidad procesal o en otro proceso la cuestión. ¿Qué es lo importante acá? Determinar, en definitiva, si existe o no una vía para solucionar el agravio que me causa la resolución. ¿Mm? Fíjense, por ejemplo, en este concepto de sentencia definitiva, cuando ustedes estudien el artículo 551, van a ver que hay cuestiones dentro del proceso ejecutivo que, como no las pude discutir en el proceso ejecutivo, yo las puedo plantear en el juicio de conocimiento posterior. Cuando ustedes vean, fíjense que el mismo código dice, por ejemplo, es sentencia definitiva en el juicio ejecutivo las interpretaciones legales que haga el juez en sentencia.
Les voy a dar un ejemplo. Uno de los problemas que se está planteando hoy en las obligaciones con moneda extranjera me lo plantea el artículo 765, que dice que la obligación contraída en moneda extranjera puede ser cumplida pagando al valor del dólar cotización oficial. De la moneda extranjera, cotización oficial. Claro, que el acreedor que quiere cobrar dólares y el deudor que quiere pagar pesos, porque si tiene los dólares sabe que tiene un 70% de brecha y por lo tanto con esos dólares los cambia a pesos en el mercado negro y paga mucho menos, ¿es verdad? Entonces, si el juez al momento de sentenciar me manda a llevar adelante la ejecución y me dice que ese pagaré debe ser cancelado en dólar, papel billete, o en dólar a la cotización en el mercado MEP, y no me da la opción del mercado oficial, me está diciendo, vos tenés que entregar dólares verdes o dólares a 150 pesos. ¿Es verdad? Esa interpretación legal que hizo el juez de esa situación particular, yo no puedo después promover un juicio ordinario posterior al Ejecutivo y decir, bueno, ahora en realidad yo tenía que pagar pesos en los dólares a precio oficial y ahora quiero revisar aquello. No, porque esa interpretación legal que hizo el juez en el caso puntual quedó definitiva. Porque precisamente el código les dice, si usted quería modificar esa cuestión de esa interpretación legal en el caso puntual, debía haber interpuesto un recurso extraordinario provincial de inaplicabilidad de ley. ¿Por qué? Porque esa interpretación legal entra dentro de las cuestiones que hacen cosa juzgada material. ¿Lo entienden esto? ¿O les resulta? Dalia, te quedaste pensando. ¿No te quedó claro o sí? No te escucho, Dalia. Habilitate tu micrófono. Ahora Sí, sí. me quedó claro. Ahora sí, perdón, no lo voy a habilitar. No, es importante que ustedes entiendan estas cuestiones, porque justamente, fíjense ustedes, que esto es lo que, si uno dice, bueno, en el juicio ordinario posterior yo puedo reclamar la diferencia de lo que pagué en más acá, entonces no hay recurso extraordinario. Pero si yo no lo puedo modificar en el juicio ordinario posterior, quiere decir que la interpretación legal, como dice el artículo 551, es sentencia definitiva. Les doy otro ejemplo. Vean ustedes el 647 del Código Procesal en materia de alimentos. Este artículo, ¿qué nos dice? Claramente determina la posibilidad de modificar la sentencia en un juicio de alimentos y me habla del incidente. Esto nos llevaría a pensar que en principio lo que se resuelve en un juicio de alimentos no es definitivo. ¿Por qué? Y porque la vía procesal para modificar lo resuelto en un juicio de alimentos es lo que dice el código, el artículo 647, hay que iniciar un incidente. ¿Qué puede ser? De aumento de alimentos, de disminución de alimentos, de coparticipación de alimentos o en definitiva de cesación de alimentos. ¿Correcto? Pero la realidad es que no es así. ¿Saben por qué no es así? Porque el incidente de alimentos tiene como fundamento, si bien modificar la sentencia dictada en el juicio de alimentos, pero las circunstancias a juzgar son diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo pedir el aumento de alimentos con fundamento en que se modificaron
las condiciones del alimentante en más o en menos, o se modificaron las necesidades del alimentado. ¿Comprenden? ¿Y esto por qué? Sí. Eso es, doctor, porque esa sentencia no causa estado. No, es que sí causa estado. Esto es lo que te quiero mostrar. Fíjate vos que en definitiva lo que posibilita que vos modifiques la sentencia de alimentos, en realidad a través de un incidente de aumento, de disminución, coparticipación o cesación, en realidad es la modificación de las circunstancias de hecho tenidas en cuenta en el alimento. Yo voy a poder pedir un aumento de cuota alimentaria si el beneficiario del alimento tiene nuevas necesidades. A ver, no es lo mismo pedir alimentos para un nene de 2 años que pedir alimentos para un chico que va al secundario. ¿Por qué? Y porque dentro de los gastos de recreación, por ejemplo, el que va al secundario gasta más, ¿es verdad? Pero yo podría pensar en el nene, en un mismo nene, que a la primaria iba a un colegio público y que el padre ahora tiene mayor capacidad contributiva, y viendo lo que es la educación privada y la educación pública, decir, bueno, quiero pasarlo de la pública a la privada. ¿Por qué? Porque quiero que tenga una mejor educación, que no tenga tanto paro, que tenga presencialidad, que sea bilingüe, etcétera, etcétera. ¿Comprenden? Entonces, ¿a eso qué lo pido? Con un incidente de aumento. ¿Y qué es lo que posibilita el incidente de aumento? Y que antes el papá no tenía tantos ingresos. Y ahora es gerente del banco. Y antes era un empleado con un sueldo de empleado, y hoy es un empleado pero jerarquizado, que le permite, y yo encuentro fundamento en la mejor educación. ¿Comprendés? Y fue lo mismo que se juzgó al momento de otorgarse el alimento, no fue lo mismo. Entonces, ¿vos qué mostrás? Está bien, Por eso te digo, uno pudiera pensar que el 647 te imposibilita el recurso extraordinario. Y no es cierto, porque lo que posibilita la modificación del alimento, o sea, en realidad, es una modificación de circunstancias de hechos juzgados. No es lo mismo. Cuando vos pensás en el recurso extraordinario, estás pensando que aquello que fue juzgado fue resuelto de manera definitiva, y la única vía que vos encontrás para poder reparar lo que vos considerás es un agravio es el recurso extraordinario. Fíjense ustedes, yo siempre digo, ¿cómo grafico el recurso extraordinario? Fíjense que cuando uno está en primera instancia, discute todos los hechos conducentes controvertidos, ¿es verdad? Conforme a lo que fue planteado en la demanda y en la contestación. Cuando uno piensa en el recurso de apelación, en el recurso de apelación solamente se discute lo que es materia de agravio. Tanto esos agravios pueden ser respecto de los hechos y respecto del derecho aplicable. Cuando uno sigue ascendiendo, con lo cual ya se me reduce el ámbito de discusión y de conocimiento del tribunal. Ahora, cuando uno quiere llegar al vértice, que es el recurso extraordinario, en principio solo habilitamos las cuestiones de derecho, nunca las de hecho. ¿Vieron cómo vamos acotando en la medida que vamos ascendiendo en esta pirámide las cuestiones que pueden ser analizadas? Y sobre todo, siempre pensando que lo que puede ser analizado, obviamente, y lo que habilita la competencia del Tribunal Superior, siempre es la medida del agravio. Una pregunta. Sí, Ayelen. ¿Puede ser que cuando hay arbitrariedad de sentencia, también estén en cuestión cuestiones de hecho más que de derecho? Es que es lo que yo te decía a vos, hoy al comienzo. Fíjate que cuando yo dije al comienzo, las cuestiones de derecho se vinculaban. La primera con la función nomofiláctica, la correcta aplicación del derecho, ¿te acordás? Segunda cuestión, la interpretadora. La que vos decís, me interpreta la norma porque eso me da seguridad jurídica e igualdad. La tercera función
se vincula con el juzgamiento. Por eso dijimos que era diquelógica, con la justicia del pronunciamiento, donde vos analizás cuestiones que más se vinculan, ya no con la aplicación del derecho, ya no con una cuestión de interpretación, sino con una cuestión de análisis puntual dentro del proceso. Lo que se juzgó en la resolución está mal. Es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque interpretó mal la prueba, porque desoyó medios probatorios, etc. Porque es contradictoria. ¿Está claro, Ayelén? Por eso el ámbito, dijimos, ¿cómo se amplía? Lo que pasa, que siempre tengan en cuenta, en las cuestiones de derecho es fácil entrar. En las cuestiones vinculadas a la arbitrariedad o al absurdo en provincia, es más difícil, porque vos le estás pidiendo, en ese caso, que actúe como un tribunal ordinario, no como extraordinario. Por eso siempre te dicen, cuando vos querés ir para el lado del absurdo, para las cuestiones de hecho, ¿sabés lo primero que te van a decir, Ayelén? Te va a decir el tribunal, nosotros no somos una tercera instancia para revisar todo. Nosotros solamente analizamos cuestiones de derecho. Claro, tiene que ser muy injusto, digamos, notoriamente injusto o Yo les doy arbitrario. un caso, ¿quieren ver un caso que desde el punto de vista lo tengo sometido a juzgamiento ahora en un recurso extraordinario? En un tema laboral le conceden a la actora daño moral. Dice, ¿cómo tengo el daño psicológico? ¿Cómo tengo probado el daño psicológico? Me dice la sentencia, en algo muy sencillo. A través de la pericial psicológica. Entonces yo voy a ver la pericial psicológica, dice que la causa del daño es un accidente automovilístico. Y no era el despido. Eso es absurdo. Porque la prueba que dicen que fundamenta el daño que le conceden al trabajador, me habla de que el daño que tiene el trabajador proviene de un accidente automovilístico, cualquier cosa. ¿Comprenden? Entonces, hay una grosera desatención a un medio probatorio, grosera desinterpretación, ¿por qué? Porque le hace decir a la pericia algo que no dijo. Ah, eso es la teoría del absurdo. O sea, ahí sería un Claro, ejemplo. era lo que, es decir, cuando vos, por ejemplo, te dicen, usted no probó tal circunstancia, y era lo que te decía yo, omitiste un oficio que demostraba tal hecho. ¿Y por qué? Porque se les pasó de largo. ¿Por qué es importante una prueba informativa? Ustedes la estudiaron ahora. La prueba informativa, ¿qué me trae? Información contenida en registros, archivos contables del informante, ¿verdad? Yo le incorporo a la causa. Si nadie la objeta, ya me queda incorporada definitivamente. ¿Se acuerdan que había un incidente, 401, para impugnar esta prueba? Nadie la impugnó. Quedó, esa información ya es inobjetable, está dentro del expediente. Suponete que te digan, estamos discutiendo una situación donde vos decís, yo estaba en el extranjero, y te dicen, usted no probó que estaba en el extranjero, y lo que omitieron fue considerar un oficio de migraciones. Y a vos te dijeron que vos reconociste el hecho porque en una absolución ficta vos no concurriste, y la primera pregunta era, para que jure la absolvente Josefina Pinedo, que el día 24 de marzo se encontraba en Mar del Plata. Claro, la confesión ficta, ¿qué te dice? Y en principio el reconocimiento, sí, pero acordate que también decía, también hay que analizar las constancias de la causa. Esa confesión ficta que a vos te la habían tenido por reconocido, ese hecho reconocido, estaba desvirtuado por una prueba informativa. Claro, no hace plena prueba. Y Claro, de hecho, la prueba informativa. Claro, pero de hecho, en esa resolución que nosotros estamos imaginando, optaron por tomar lo que vos reconociste, ¿comprendés?, en la confesional, cuando en realidad había un medio probatorio que lo descalificaba. Medio probatorio que además no había sido objetado por ninguna de las partes.
Una última consulta de mi parte. Se llama teoría del Vamos a ver. absurdo. Se Si llama faltan- teoría del absurdo en Provincia de Buenos Aires y arbitrariedad en Nación, y son lo Sí. mismo, ¿no? En definitiva, las causales que habilitan el recurso extraordinario son las mismas, en general. ¿Eh? Después vamos a ver las particularidades en general en ese recurso extraordinario, que en realidad cuando vos ves el recurso extraordinario federal en cuestiones de hecho, dice la sentencia, no es una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias de la causa. Lo que te está diciendo, hay errores de juzgamiento. ¿Bien? Muy bien. Fíjense, otro requisito de admisibilidad, el primero hablamos de sentencia definitiva, el segundo, el plazo que es común para todos los recursos extraordinarios debe ser interpuesto dentro de los 10 días de notificada la resolución. Es un plazo que se cuenta de manera individual para cada uno de los litigantes, si hay liticonsorcio. La interposición es ante el mismo tribunal que dictó la resolución que vamos a recurrir, sea la Cámara de Apelación, ya sea civil y comercial, la Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo, el Tribunal de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Trabajo. Ahí interponemos el recurso, que es por escrito y fundado. Siempre se dice que el recurso debe bastarse a sí mismo. ¿Qué significa que debe bastarse, que sea autosuficiente? Es que en general, para juzgar el recurso no se hace necesario, obviamente, la lectura íntegra de la causa. Por eso decimos que la sola lectura del recurso extraordinario permitiría comprender el alcance de los agravios. Obviamente, seguramente nadie va a discutir a esta altura que cuando uno se vincula a cuestiones de hecho, no de derecho, seguramente se va a revisar la causa. Pues yo le estoy diciendo, mire, acá omitieron a Yelén, ante el mismo tribunal o Cámara de Apelaciones que dictó la resolución. Es decir, la dictó Mar del Plata, vas a la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata y le llevas tu recurso extraordinario. La dictó la Cámara de Apelaciones Sala Segunda, vas a la Sala Segunda y dejas tu recurso extraordinario. Bueno, uno habla de dejar y hoy se lo enviamos, ¿no? Fíjense que otra de las características que tiene el recurso extraordinario, bueno, dijimos la suficiencia de la queja, obviamente es la fundamentación autónoma del recurso extraordinario. ¿Por qué lo recalcamos esto? Porque después vamos a ver que se permite en el recurso extraordinario al apelante presentar una memoria en la Corte. Pero esa memoria siempre se dice que no puede mejorar el recurso. ¿Por qué? Y porque si yo le permito a la memoria mejorar el recurso, en realidad no le di 10 días para presentar el recurso y fundar, sino le estoy dando 10 días para fundar el recurso y después le doy por ahí 4 meses hasta que llega a la Corte y ahí me llaman para presentar mi memoria. En realidad la memoria para el apelante siempre se dice, y acá esto es textual de la Corte, cobra vida frente a un recurso autosuficiente para el apelante. Otro de los requisitos que se exige si la causa no tramita por ante la ciudad de La Plata
el recurrente debe constituir domicilio bajo apercibimiento de tenerle por constituido el domicilio en el secretariado del juzgado. La realidad, y después debe ser presentado con copia. La realidad que en ambos casos la constitución de domicilio en la ciudad de La Plata hoy carece de mayor sentido a partir de la constitución de un domicilio electrónico. Yo hace poco acabo de recibir la notificación, por suerte, de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue un trabajo que me encargaron y que me fue muy bien en la Corte, por suerte, y eso me fue notificado en mi domicilio electrónico, no en el domicilio físico que yo había constituido. Y otro otro tema que se vinculaba al tema de la copia del recurso extraordinario, hoy tampoco es un artículo del 120 que ha caído en desuetudo. ¿Por qué? Y porque hoy, a partir de la posibilidad de consultar todo a partir de la web, una vez que declaran admisible el recurso extraordinario, yo ya tengo el texto de ese recurso extraordinario subido a la web. Con lo cual, antes sí era necesario que yo acompañara la copia. ¿Por qué? Porque si yo apelo una sentencia de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, yo tenía... Fíjense cuál es la particularidad de los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires. Lo que se llama que el principio de bilateralidad postergado. ¿Por qué? Porque el recurso, yo interpongo mi recurso, no se le corre traslado a la otra parte. ¿Entienden? El recurso extraordinario yo lo interpongo y el tribunal o la Cámara lo que me va a decir es si es admisible o no es admisible. ¿Lo concedo o no lo concedo? ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad decimos que la bilateralidad es postergada. ¿Por qué? Porque al recurrido le queda la posibilidad de presentar la memoria correspondiente a su parte. Por eso dijimos, para el recurrente la memoria en realidad no tiene mucho sentido porque ya los agravios los volcó. Para el recurrido sí tiene sentido, porque es el momento en que él va a ser escuchado, ¿comprenden? Respecto del recurso de la otra parte. ¿Por qué era importante esto de la copia? Porque yo iba a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y le decía, vengo a retirar la copia del recurso extraordinario. Y eso me permitía a mí conocer el contenido del recurso extraordinario y posteriormente, como abogado de la parte recurrida, poder presentar la memoria para contestar los agravios del recurrente. Pero hoy ya no tiene sentido el tema de la copia. ¿Comprenden? ¿Por qué? Y porque ya una vez que interpuse el recurso y me lo conceden, ya se hace visible el recurso. Perdón que interrumpa de nuevo. Con respecto a la memoria. Chicos, a mí no me interesa que me interrumpan 200 veces porque para eso uno da clase, para que me vean y se saquen las dudas y entiendan cómo funcionan las cosas y las relaciones. ¿Está claro? Así que no me pidan disculpas. Dale. Bueno, gracias. Con respecto a la memoria, ¿qué sentido tiene que se le dé la posibilidad al recurrente? O sea, no entiendo qué podría presentar en la memoria el recurrente. Bueno, más allá de que... Es muy poco, puede ser que aclare algún concepto que él considera no fue, que si bien lo advirtió, no lo explicó bien. ¿Me entendés? Por eso él no me puede incorporar nuevos argumentos. ¿Por qué? Porque es lo que te decía yo. Si tenía 10 días para fundar, no puede después venir de 4 meses que llegó el expediente a la Corte, que se presenta en la memoria, él venga con una memoria de 100 hojas donde me trae nuevos argumentos, nuevas cosas, etc. Él no puede hacerlo, por eso. ¿Qué le da la posibilidad de presentar una memoria? Un recurso bueno. Un recurso claro, un recurso autosuficiente.
Si el recurso es malo, no podés especular con que después lo vas a mejorar en la memoria. Sí, también eso entonces tiene lógica para el plazo que se tiene para recurrir. O sea, vos no es lo mismo redactarnos un recurso en 10 días que prepararlo con anticipación. O sea que ahí lo podría poner lo básico con la interposición de un recurso, pero aclarar dentro de estos 10 días para presentar la memoria, por ejemplo. No, es que precisamente si es muy básico tu recurso, no te va a permitir presentar la memoria. Claro, no lo van a admitir. No te van a admitir, te va a decir, usted me está ampliando los fundamentos. Claro. Para eso usted tuvo 10 días. ¿Me entendés? Que no son 10 días. Son muchos más días. ¿Por qué? Y porque si vos considerás que te notifican hoy y que la notificación en realidad por cédula a tu casilla electrónica va a ser el día siguiente hábil de nota, en realidad en general son como 15, 16 días que vos vas a tener para recurrir. ¿Comprendés? Claro. Entonces, vos no podés especular como recurrente en que después en la memoria vas a subsanar la deficiencia de tu recurso. Lo que no pusiste no pusiste en tu memoria, perdón, ya estoy contigo, Ayelen. Lo que vos el argumento aquel que no volcaste en tu memoria, en tu recurso, no lo podés traer a tu memoria. Claro, ya debe bastarse a sí mismo, eso básicamente. Por eso dice decimos todo. debe bastarse a sí mismo. Exactamente. Claro. Sí, Ayelen. Una consulta. Capaz me estoy equivocando con los conceptos, pero usted recién dijo que no se le corre traslado a la otra parte, porque lo que va a decir es si concede o no concede el recurso. Eso sería en el caso de que fuera casación negativa, ¿no? Pero No, si llegases... para cualquiera. Y en el caso de casación positiva, que entonces va a resolver sobre el fondo de la cuestión, ahí, o se dice... Ay, perdón, se me llega tarde, pero lo que yo quiero preguntar es si no correspondería que se le avise a la otra parte. No, porque ahí es lo que yo te acabo de decir. Justamente, la otra parte tiene su oportunidad de contestar ese recurso. Es decir, vos vas mañana, interponés el recurso extraordinario ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Le mandás el recurso extraordinario. Sale el día viernes, ¿y qué va a decir la resolución? Por presentado recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por cumplido con los artículos tanto, se declara admisible previo pago de los sellados correspondientes, remítase la causa a la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires, notifíquese a Josefina Pinedo, que es la contraparte. ¿Sí? Josefina ya sabe que a vos te concedieron el recurso, ¿sí? Con esa resolución. Esa resolución, además, Josefina va a entrar a la MEB y va a tener ya el recurso extraordinario. Y vos vas a decir, pero pará, ¿el cliente de Josefina no tuvo la oportunidad de ser escuchado? No, ahora no. ¿Cuándo va a ser escuchado el cliente de Josefina que ganó el juicio y que ahora se ve involucrado? Cuando llega a la Corte, la Suprema Corte va a hacer otro examen de admisibilidad. Va a decir, a ver, Ayelen interpuso el recurso en términos, sí. Fundó en derecho correctamente, sí. Cumplió con todo esto, muy bien. Saca una resolución que declara admisible y dice, previamente, auto para resolver, notifíquese a las partes que pueden presentar su memoria. Vos vas a hacer muy poco ahí. ¿Por qué? Porque si el recurso, ya volcaste todos tus agravios en el recurso, pero Josefina, que está del otro lado y que nunca fue escuchada, ahora tiene la oportunidad de contrarrestar tus argumentos y sostener la sentencia que le fue favorable. Si se notificaría desde la interposición, también iría en contra del principio de igualdad, por ejemplo, ante la ley, porque tendría más tiempo todavía para contradecir, por ejemplo. Pero está bien, Josefina, eso no importa. Eso no importa. No es que porque vos tenés más tiempo vas a mejorar tu contestación. Puede ser que por una circunstancia fortuita surja algún pronunciamiento
que a su vez avale tu posición, pero eso no va a ocurrir necesariamente. ¿Por qué les hago esto? Porque fíjense ustedes que a diferencia del recurso provincial, el recurso extraordinario federal sí se sustancia. Es decir, Ayelén interpone un recurso extraordinario ante la Cámara Federal, ante la Corte Suprema, presenta su recurso, igual, de manera fundada, ¿y qué dice la Cámara Federal? Traslado a Josefina por el término de 10 días. Se sustancia y luego resuelve sobre la admisibilidad del recurso o no. Es decir, ante el mismo tribunal que ustedes interpusieron el recurso, se va a sustanciar y recién, después de sustanciado el recurso extraordinario interpuesto, ¿sí? Recién la Cámara decreta o no su admisibilidad y de ahí se va a remitir a la Corte si lo declara admisible. ¿Ven la diferencia? Por eso en el federal no hay bilateralidad postergada. Parece un recurso común. En un recurso común es de la expresión de agravio traslado, del memorial traslado. En Cámara Federal, ¿qué va a decir? Del recurso federal interpuesto, traslado a la contraria por el término de 10 días. En el nuestro, ¿qué dice? Se declara admisible el recurso extraordinario, deposite los sellados, vaya a la Corte. Y en la Corte, una vez que lo declaran admisible, dice, se llama a las partes para que presenten los memoriales. Recién ahí, después de una doble declaración de admisibilidad, fíjense ustedes, recién ahí Josefina va a ser escuchada respecto del recurso interpuesto por Ayelén. O sea que hasta ese momento Josefina tiene esperanzas de que no sea admitido el recurso extraordinario. En general, a ver, la admisión es meramente formal, Ayelén. ¿Por qué? Porque en realidad vos en la admisión estás analizando los requisitos formales que acabamos de ver. Interpuso el recurso en término, hay expresión, ahora después lo vamos a analizar en cada uno de los requisitos puntuales, ¿no? Indicó las normas que se dicen violadas, indicó la doctrina que se dice violada, ¿comprendés? En realidad es una admisibilidad formal fundada. Pero, Doctor, sí, Cristina. una vez que está la admisibilidad y se le da lugar al memorial, ¿ese también tiene que ser admitido? ¿Tiene que cumplir con los requisitos formales del memorial? ¿Y puede ser rechazado o debe ser...? Acordate que el recurso contiene el agravio, es toda una sola pieza. Está bien, pero estábamos hablando que tiene doble admisión en cámara, va a la Corte... Pero está bien, es el mismo recurso que recibe la Corte. Lo que no significa, suponete que Ayelén interponga tardíamente al recurso extraordinario y la Cámara no advierta el tema de la extemporaneidad. Cuando va a la Corte van a hacer de vuelta el mismo análisis. A ver, lo interpuso dentro de los 10 días. Ah, no, mire usted. Lo interpuso en el 11. Aquella declaración de admisibilidad no es definitiva. Bien. Porque y la Corte... Lo mismo pasa para la memoria del recurrido, que debe cumplir con los requisitos formales. ¿Se lo pueden rechazar también? ¿O deben realidad, la memoria del recurrido es un acto que garantiza la bilateralidad y su derecho de defensa. Es muy difícil que te rechacen, que te declaren inadmisible una... Acordate que la admisibilidad son requisitos formales. Lo que el recurrido, en realidad, va a contestar los agravios, va a sostener la sentencia que lo favoreció. Y va a tratar de descalificar al recurrente. Profe, Sí, Martina. me quedó una duda respecto al recurso extraordinario federal. Al haber sustanciación previa, cuando se llega a la Corte, las partes no tienen, la parte recurrida no debería presentar una memoria, ¿no? No hay memoria en el federal. Porque ya están todos los requisitos para que se pueda resolver.
En realidad, obviamente va a haber nuevamente un examen de admisibilidad, porque aquello que fue declarado admisible por la Cámara de Apelaciones Federal de Mar del Plata, puede ser que la Corte diga, no, este recurso es inadmisible. Ojo que el tema de la admisibilidad en el ámbito federal es más duro, porque hay una acordada, que es la acordada 4 del 2007, que es muy estricta en cuanto a la forma del recurso. Ya lo vamos a ver ese tema, pero es muy estricto. Este es el que no puede superar las 50 páginas, ¿no? El federal. Sí, el federal está... Esa era lo que venía dice, de hoy con la... el federal le dicen cómo es la carátula, cómo debe ser, cómo deben expresar los agravios, cuál es la extensión del agravio. Es muy, muy estricto. Por eso se dice no más de 30 renglones por página. Si tienen 35, le van a rechazar el recurso. Cuidado, es muy, muy estricto. Pero bueno, la idea es, y ya culminando hoy la clase de hoy, es que entendamos que estos recursos extraordinarios, en principio, están vertebrados, en el caso particular nuestro, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el ámbito de actuación, y luego van a ver que están reglamentados en cuanto a su funcionamiento, etc. Los requisitos comunes los vimos hoy. El próximo miércoles ya vamos a entrar en el análisis del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, así que les pido si pueden darle una leída, aunque sea rápida, a la clase que yo he enviado, como para que sea más entendible. ¿Por qué? Porque el recurso de inaplicabilidad de ley es muy rico en cuanto a los temas que vamos a ver pueden tratarse a través del mismo. Nos vemos el miércoles que viene, chicos, si Dios quiere. Muchas gracias, doctor. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Buenas tardes.